La puerta del hotel se abrió a las 9:15 de la mañana. No era mi hora habitual. Ni siquiera era mi hotel habitual. Caminé por el pasillo alfombrado como si llevara haciéndolo toda la vida. Saludé al recepcionista con una sonrisa cómplice. Él ya me conocía. Sabía mi nombre, aunque nunca lo apuntaba. Ese lugar, para mí, era como una dimensión paralela donde no era Clara, la madre de Nico ni la mujer de Luis. Ahí dentro, yo era solo una mujer que volvía por tercera vez en menos de 2 semanas. Y él me esperaba. Andrés. Ya estaba en la habitación, como siempre. Había pedido desayuno para 2. Me había dejado una nota tonta en la almohada: hoy no vengas con prisa. Me reí sin querer. Pero no por la nota, sino por la realidad. Esa mañana, yo tenía una reunión con mi marido. Un desayuno en casa con Luis y Nico. Algo normal. Pero en lugar de tostadas y café con leche, yo estaba aquí, con el pelo suelto y el alma hecha un nudo. Mientras me desabrochaba la blusa, pensé, ¿cómo he llegado a esto? Pero claro, no se llega a una cama de hotel una mañana de jueves porque sí. No se traiciona un matrimonio de 15 años por un capricho. Se llega por acumulación. De silencios, de rutinas, de cenas frías. Se llega cuando dejas de sentir que importas, cuando tu nombre suena igual que el pitido del microondas. No me malinterpretes. Luis es un buen hombre. Trabajador, paciente, buen padre. Pero también es de esos que no te miran cuando hablas, que asienten sin escuchar. Que piensan que el amor se conserva solo por haberlo firmado. Y yo, lo reconozco, me dejé llevar. La primera vez que vi a Andrés fue en la oficina, en una presentación de esas que nadie escucha. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos paraban. Me miró 2 veces. A la tercera, me sonrió. Y ahí empezó todo. Lo que al principio eran cafés se convirtieron en confidencias, luego en caricias, y después, en lo que no se puede deshacer. Pero lo que no sabía entonces era que esa mañana, mientras yo me perdía entre las sábanas de una habitación anónima, alguien más también había entrado en un lugar que no le correspondía. Luis no fue al trabajo ese día. Y eso, aunque yo aún no lo sabía, lo cambiaría todo. Cuando volví a casa esa mañana, me encontré a Luis en la cocina, con una taza de café en la mano y el portátil apagado sobre la mesa, cosa que no era habitual un jueves. Normalmente, ya estaría conectado a su primera reunión o respondiendo correos mientras desayunaba a medias. En cuanto crucé la puerta, lo supe. Algo había cambiado. No me miró como siempre. No me preguntó si había tráfico o si había comprado pan. Solo dijo, tenemos que hablar. Y yo, con los zapatos todavía puestos y el abrigo abierto, me quedé congelada en el pasillo como si fuera una invitada inesperada en mi propia casa. Quise responder algo, cualquier frase automática, una excusa sencilla, pero su tono no dejaba espacio para los juegos. Era seco, claro, como si ya supiera la respuesta a todas las preguntas que aún no había hecho. Luis no me preguntó dónde había estado. No me pidió explicaciones. Me dijo que había ido al taller porque el coche hacía un ruido raro, y como no tenía reuniones importantes, aprovechó para quedarse en casa y terminar unos informes. Me contó eso sin mirarme a los ojos, y mientras hablaba, dejó la taza en el fregadero sin apurarse, como si no le importara derramar lo poco que quedaba en el borde. Luego caminó hasta el salón y encendió la tele sin volumen, como si fuera simplemente otro día. Yo fui detrás de él, intentando entender si lo que estaba pasando era una trampa, una prueba o simplemente el inicio del fin. Pasaron varios minutos en los que ninguno dijo nada. Luis hizo zapping, se detuvo en un canal de noticias, y después bajó el control remoto a su regazo. Finalmente me miró y dijo algo que me rompió por dentro. ¿Te gusta ir a ese hotel de la Gran Vía,
¿O fue solo casualidad que te registraras con tu nombre verdadero? En ese momento, sentí como se me vaciaba el estómago. Me quedé sin aire. No porque me hubiera descubierto, sino por la forma en que lo dijo, con una calma que daba más miedo que si me hubiera gritado. Lois no era de los que revisaban cosas. Nunca fue celoso, ni desconfiado, ni el tipo de persona que va detrás tuyo como un policía. Justamente por eso, su tono me dejó descolocada. No entendía cómo había llegado hasta ahí. Pensé en mentir, en decir que había ido a reunirme con una amiga, en inventar algo, lo que fuera, pero no me salió nada. Solo le pregunté, ¿qué estás diciendo? Él no se inmutó. Me explicó que esa mañana había recibido una llamada de su banco preguntando por un cargo duplicado de su tarjeta, y al revisar los movimientos recientes, vio uno de un hotel. Dijo que al principio pensó que era un error, porque no recordaba haberlo usado ahí. Pero cuando miró con más atención, notó que la reserva estaba a mi nombre, pagada con su tarjeta, la que usamos compartida para algunos gastos. Yo ni siquiera lo había pensado. Nunca imaginé que ese detalle tan simple pudiera ser el hilo que desatara todo. Lois no gritó. No rompió nada. Solo se levantó, apagó la tele, y dijo, lo sabía. Desde hace días lo sabía. Solo estaba esperando que me lo confirmaras tú, pero ya veo que eso no va a pasar. Me miró fijo, sin lágrimas, sin odio, pero con algo que no había visto nunca en él, decepción absoluta. No me defendí. No lloré. Me quedé parada como si estuviera en un sueño del que no podía despertarme. Pensé que en ese momento iba a decirme que hiciera las maletas o que se iría él, que me insultaría, que me haría una escena, pero en lugar de eso me preguntó algo que me dejó sin respuesta. ¿Desde cuándo estás con él? ¿Lo conoces desde antes o fue alguien que apareció cuando yo ya no te servía? No supe qué decirle. Cualquier respuesta iba a sonar vacía. Él no quería saber detalles. Solo necesitaba entender por qué. Pero yo tampoco lo sabía del todo. No era por odio, no era por aburrimiento, ni siquiera por falta de amor. Era más simple que eso, me dejé llevar. Lo traicioné. Y él se dio cuenta de que ya no era la mujer con la que se había casado. Luis me dejó sola en el salón. Cerró la puerta de la habitación, y no salió en todo el día. Cuando Nico volvió del colegio, actuamos como si nada hubiera pasado. Me preguntó si podía quedarse a dormir en casa de un amigo, y yo le dije que sí sin siquiera pensarlo. Fue como una tregua no pactada, una pausa antes del derrumbe completo. Esa noche, cenamos por separado. Él bajó después de que yo ya había terminado. Comió en silencio y lavó su plato. No me dirigió la palabra. Y al día siguiente, cuando me desperté, su lado de la cama estaba vacío. Luis ya no estaba en casa. La verdad es que no sabía si se había ido para siempre, o si solo necesitaba tiempo. Pero lo que sí entendí en ese momento fue que ya no tenía control sobre nada. Ni sobre él, ni sobre mi familia, ni sobre lo que pasaría después. Todo estaba en manos de alguien que ya no confiaba en mí, y no podía culparlo. Intenté llamarlo al móvil, pero no respondió. Le escribí un mensaje que borré antes de enviarlo. ¿Qué le iba a decir? ¿Perdón? ¿Qué fue un error? ¿Qué lo seguía queriendo? Todo sonaba mal, todo era falso aunque tuviera algo de verdad. Durante 2 días no tuve noticias suyas. Nico seguía en casa de su amigo. Andrés me escribió 2 veces y no le respondí. Ni siquiera sabía qué sentía por él en ese punto. Lo que antes me parecía emocionante ahora me parecía torpe, sucio, fuera de lugar. Todo lo que había construido con Luis se desmoronaba, y yo no había previsto nada. Ni cómo sostenerme sola, ni cómo enfrentarlo, ni cómo explicar mi fracaso. Me pasé horas sentada en el sofá,
repasando mentalmente cada momento en el que podría haber hecho algo distinto. Pero no había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho. El domingo, por fin, Luis volvió a casa. Entró sin hacer ruido, dejó las llaves sobre la encimera, y me miró como si ya no me conociera. No me saludó, no preguntó nada. Solo dijo, mañana hablamos. No delante de Nico. Y entonces supe que lo peor estaba por venir. Luis no me habló durante el desayuno. Preparó café, puso 2 tazas sobre la mesa, pero no me sirvió. No por descuido, sino porque estaba marcando territorio, dejándome claro que ya no éramos un nosotros automático. Yo tampoco dije nada. A esas alturas, cualquier frase trivial me parecía una provocación. Nico hablaba sobre su tarea de ciencias mientras untaba la tostada con mantequilla como si nada, como si la tensión en el ambiente no pudiera cortarse con un cuchillo. Luis lo escuchaba con atención exagerada, riéndose en los momentos exactos, asentando con exagerada paciencia. Era una actuación precisa, limpia, cruel, porque detrás de esa máscara de padre ejemplar había rabia, y lo sabíamos los dos. Cuando Nico se fue al instituto, Luis cerró la puerta con llave y se apoyó en ella. Me miró con los brazos cruzados, sin intención de moverse, y dijo, ahora sí, habla. No lo preguntó. Lo ordenó. Me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por una especie de ansiedad silenciosa que no sabía en qué se iba a convertir. Lo primero que me salió fue una frase estúpida, un no sé por dónde empezar, que solo sirvió para que frunciera el ceño y dijera, empieza por no hacerte la víctima. Eso me hizo reaccionar. Le dije que no era una víctima, que no me estaba justificando, que simplemente quería explicarlo. Pero la verdad es que no tenía un discurso claro, ni siquiera sabía si valía la pena intentar explicar algo. Luis se sentó en la silla de Nico y me miró como si estuviera juzgando a un extraño. Me preguntó desde cuándo, otra vez. No lo hice esperar. Le dije la verdad, que habían pasado unas semanas desde la primera vez, pero que venía de más atrás, que había empezado con charlas, con miradas, que no fue un impulso sino una pendiente. Él asintió, con una rabia contenida que le tensaba la mandíbula. Me preguntó si me había enamorado. Le dije que no. Que era otra cosa. Me preguntó si era mejor que él. Respondí que no se trataba de comparar, y entonces golpeó la mesa con la mano abierta, haciendo saltar las migas de pan que quedaban. Dijo, siempre se trata de comparar. Me quedé en silencio. Él respiró hondo, se levantó, empezó a caminar por la cocina como si le faltara el aire y de repente se detuvo en seco y preguntó, ¿lo trajiste a esta casa? Le dije que no, que jamás. Se rió, amargo. ¿Me tengo que sentir agradecido entonces? Le respondí que entendía su dolor, pero que no lo había hecho por venganza ni por despecho. Que simplemente me había sentido sola, invisible, y que cuando alguien empezó a prestarme atención, me dejé arrastrar porque no supe poner límites. Me preguntó si lo había pensado alguna vez, si alguna noche, después de dormir juntos, después de reírnos con Nico, me había detenido a pensar en lo que podía pasar si él se enteraba. Le dije que sí. Que cada vez lo pensaba más. Que no podía vivir mucho tiempo con la mentira. Me miró como si eso fuera peor. Como si admitir que lo hice sabiendo el daño que causaría lo volviera aún más miserable. Entonces no solo me engañaste, también fuiste cobarde, dijo, sin levantar la voz. Pasaron unos segundos en los que no dijo nada más. Caminó hasta la nevera, sacó una botella de agua, bebió directamente del pico como nunca hacía, y después se apoyó contra la encimera. No quiero detalles, dijo finalmente. No quiero saber cómo lo tocabas ni cómo te miraba. No me interesa si te hacía sentir joven, especial o más viva. Eso ya no importa. Lo que importa es que me mentiste durante semanas,
que comías conmigo mientras te acostabas con otro, que veías películas con tu hijo mientras pensabas en cuándo volverías a ese hotel. No le respondí. Porque tenía razón en todo. Luego cambió el tono. Me dijo que no sabía qué hacer, que no sabía si podía seguir mirándome sin imaginarlo, sin pensar en cada detalle. Me dijo que durante años confió en mí más que en nadie, que nunca revisó mi móvil, que jamás pensó que tendría que seguirme. Me dijo que nunca me negó nada, que trabajaba horas extras no por necesidad, sino para que yo pudiera tener lo que quería, para que las vacaciones fueran buenas, para que Nico tuviera una educación decente, y que mientras él hacía eso, yo lo traicionaba. Quise decirle que no todo era tan simple, que no era una cuestión de dinero ni de sacrificios, pero me detuve. Porque no era el momento de hablar de matices. Era el momento de asumir. Cuando le pregunté si quería separarse, no respondió. Me miró como si fuera una pregunta absurda. ¿Tú crees que esto tiene arreglo?, dijo, no con rabia, sino con una frialdad seca, calculada. Me atreví a decir que sí, que podíamos intentarlo, terapia, espacio, lo que necesitáramos, pero él negó con la cabeza. Tú ya tomaste una decisión. Solo que yo no lo sabía. Después fue al pasillo, sacó una bolsa de viaje del armario, y empezó a meter ropa. Le pregunté a dónde iba y me dijo que se quedaría con su hermano unos días. No lo detuve. No tenía con qué. Cuando se fue, me quedé sentada en la cama de Nico, viendo su mochila tirada en el suelo y los cuadernos mal cerrados. Me sentí ridícula. No por haber sido descubierta, sino por haber creído que podía manejar las consecuencias de todo sin que nadie saliera destrozado. Pasé el resto del día sin moverme mucho. Andrés volvió a escribirme, insistiendo en que habláramos. No le respondí. Esa noche, dormí sola por primera vez en muchos años. Sin ruido de teclado al lado, sin el sonido de sus pasos por el pasillo. Solo silencio. Y no de esos que relajan. A la mañana siguiente, Nico volvió. Me preguntó por su padre. Le dije que había salido de viaje por trabajo. No me creyó, pero tampoco insistió. Yo tampoco tenía fuerzas para explicarle nada. Y así empezó el principio del final. Pasaron 3 días sin que Luis volviera a casa. No llamó, no escribió, no preguntó por Nico, no preguntó por mí. Supuse que necesitaba espacio, y no tenía argumentos para reclamarle nada. Me limité a fingir estabilidad frente a nuestro hijo, que claramente notaba algo raro pero no tenía el valor ni la edad para ponerlo en palabras. Me volví mecánica. Preparar desayuno, dejar a Nico en el instituto, contestar correos del trabajo, poner lavadoras, hacer la compra, cenar sola. Todo eso lo hacía sin pensar, como si ejecutara una rutina prestada, porque nada de lo que hacía me conectaba con la realidad que había destruido. Mientras tanto, Andrés seguía insistiendo con mensajes, incluso un par de llamadas que ignoré por completo. En ese momento, no quería tener a nadie cerca. Ni a él, ni a nadie. Me sentía desnuda y no en el sentido físico, sino emocional. Había perdido el control de mi vida y no tenía forma de recomponer lo que ya estaba roto. El 4.º día por la noche, Luis apareció sin avisar. Entró con su juego de llaves, cruzó el pasillo como si todavía viviera aquí y fue directo al dormitorio. Yo estaba en la cocina, y lo escuché abrir el armario, arrastrar la maleta, cerrar puertas, mover cajones. Me levanté con cuidado, sin saber si debía acercarme o dejarlo en paz. Lo encontré doblando su ropa con precisión, como si cada camiseta, cada calcetín, tuviera un peso simbólico que no podía dejar mal puesto. Me acerqué a la puerta y pregunté si pensaba quedarse. Me miró sin pausa y respondió que solo había venido por el resto de sus cosas. Le pregunté si eso significaba que todo estaba decidido. No me contestó,
pero su silencio fue más claro que cualquier respuesta. Antes de que se fuera, me dijo que debía prepararme. Yo no entendía a qué se refería. Me preguntó si había revisado mis correos del trabajo. Dije que no. Entonces sacó el móvil, me lo mostró, y ahí lo vi. Un correo reenviado desde su dirección personal, enviado a mi jefe directo, con copia al Departamento de Recursos Humanos. El asunto era simple: relación inapropiada entre empleados, pruebas adjuntas. Sentí un golpe en el estómago al abrir el mensaje. Había capturas de pantalla de conversaciones entre Andrés y yo, algunas fotos de hotel, incluso la factura de una reserva que claramente mostraba nuestros nombres. Luis no dijo nada más. Se puso la chaqueta, levantó la maleta, y antes de cerrar la puerta dijo: no soy el único que tiene que perder algo. Me quedé parada varios minutos frente al pasillo vacío. No sabía si correr detrás de él, si gritar, si llorar, si destruir algo, pero al final no hice nada. Fui al ordenador, abrí el correo del trabajo, y ahí estaba. El mismo mensaje. Ya no tenía escapatoria. Revisé mi calendario. Tenía una reunión a primera hora del día siguiente. Con el Departamento de Recursos Humanos. Sentí un sudor frío bajarme por la espalda. Todo lo que había construido durante años, mi reputación profesional, mi imagen frente a mis compañeros, todo eso estaba ahora en manos de un comité disciplinario. Y lo peor de todo es que, técnicamente, no podían protegerme. La relación con Andrés era real, y estaba bien documentada. Podían alegar que había incumplido el código interno, que mi conducta afectaba la imagen de la empresa, que había usado recursos corporativos para fines personales. Y todo eso era verdad. Esa noche dormí poco, y no por remordimiento, sino por ansiedad. La sensación de no tener ya ningún terreno firme bajo los pies me paralizaba. A la mañana siguiente, fui a la oficina vestida como siempre, fingiendo normalidad, pero apenas entré me di cuenta de que ya lo sabían. Nadie me miraba directamente. Algunos bajaban la vista, otros susurraban. Andrés no estaba. Fui a la reunión con los de Recursos Humanos, y fue peor de lo que imaginaba. Me explicaron que estaban iniciando una investigación formal, que mientras tanto quedaría suspendida temporalmente, y que dependiendo de los resultados se evaluarían medidas. Intenté explicar que la relación con Andrés era privada, fuera del entorno laboral, que no había afectado mis funciones, que nunca se había producido nada dentro de la oficina. No les importó. Dijeron que en este tipo de casos lo que más pesa es la imagen. Y que la mía estaba comprometida. Volví a casa al mediodía. Me senté en el suelo del baño. No tenía fuerzas ni para subir las persianas. Nico estaba en clase, no había nadie que pudiera verme rota. Por primera vez en mucho tiempo, sentí vergüenza. No por haber sido infiel, sino por haber sido tan ingenua como para pensar que las consecuencias podían esquivarse. Luis me conocía mejor que nadie. Sabía dónde dolía. Y eligió su venganza con una precisión que todavía me cuesta asimilar. No me gritó, no me golpeó, no me destruyó en un arrebato. Me desmontó desde adentro, usando las herramientas que yo misma le di. La confianza, la información, el tiempo. Me castigó donde más me dolía, en la imagen que yo defendía, en la profesional, la que me diferenciaba de cualquier otra mujer. Y esa imagen ya estaba manchada sin posibilidad de limpieza. En los días siguientes no supe nada más de Andrés. Seguramente lo llamaron también. Quizás lo suspendieron igual que a mí. No tenía idea y no me importaba. Lo que me preocupaba era qué hacer con todo esto, cómo enfrentar lo que venía, cómo reconstruirme con lo poco que me quedaba. Empecé a preparar a Nico para la noticia de la separación. No sabía cómo decírselo. No tenía discurso.
Solo sabía que no podíamos seguir fingiendo. Me miraba raro, como si supiera que algo estaba mal pero no supiera cómo preguntarlo. Le dije que papá iba a estar fuera un tiempo. Me preguntó si nos habíamos peleado. Le dije que un poco. Asintió. No dijo nada más. A veces los niños no necesitan detalles. Solo tiempo. Y yo ya no tenía tiempo. Luis volvió a casa una semana después. No avisó ni envió un mensaje. Escuché la puerta de entrada mientras preparaba la cena para Nico, y por primera vez en días sentí que el estómago se me cerraba sin que hubiera comida de por medio. Nico se levantó de la mesa y salió corriendo hacia el pasillo. Se escuchó el ruido de una mochila golpeando el suelo y un papá rápido, con ese tono que mezcla sorpresa y alegría contenida. Lois lo abrazó, o al menos eso parecía por el ruido de los pasos. Luego le dijo que necesitaban hablar un rato a solas, que me esperara en su habitación con la tablet. Nico no protestó, obedeció en silencio, pero su mirada al pasar frente a mí decía lo que no se atrevía a preguntar. Cuando Luis cerró la puerta del comedor, me di cuenta de que no traía ninguna bolsa, ningún abrigo, solo las manos en los bolsillos y una expresión que no conocía. Se sentó frente a mí. Yo seguía de pie, sin moverme. No me ofreció asiento. Solo me dijo, no vengo a discutir. Vengo a cerrar esto. Me quedé en silencio. Él continuó, ya he hablado con el abogado. Vamos a hacer esto rápido. No quiero escándalos, no quiero mediaciones, no quiero discutir sobre lo que ya sabemos los dos. Le pregunté si eso significaba que ya no había opción de arreglo, ni de terapia, ni de hablar de lo que sentíamos. Me miró con una mezcla de cansancio y determinación. No hay nada que arreglar. No quiero compartir más tiempo contigo. No te odio, pero tampoco te respeto. Y sin respeto no hay nada. Intenté decir algo, pero no me dejó. Levantó la mano como si estuviera cortando la conversación. Ya lo dije todo en mi cabeza 1000 veces. Pensé en qué parte es culpa mía, en si pude haberlo evitado, en si me alejé demasiado, en si el trabajo me absorbió. Pero cada vez que lo pienso, vuelvo al mismo punto, tú tomaste una decisión. No te fuiste por una crisis ni por un error de una noche. Lo hiciste con calma, con planificación, con intención. Yo no puedo vivir con alguien que tomó ese camino mientras dormía a mi lado. Le pregunté si pensaba alejarse también de Nico. Esa pregunta sí lo tocó. Me dijo que no, que iba a estar presente, que iba a pelear por la custodia compartida, pero que no pensaba meter a Nico en medio de nuestros problemas. Me aseguró que no hablaría mal de mí delante de él, pero que tampoco pensaba mentirle. Que si Nico preguntaba en el futuro, le diría la verdad. No con detalles, pero con claridad. Me dijo que no iba a proteger una imagen falsa mía, que eso ya no era su responsabilidad. Entonces le pregunté por qué había hecho lo del trabajo. ¿Por qué había enviado ese correo? ¿Por qué había elegido esa forma de castigo? Me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque necesitabas entender que esto no era un juego. Porque creí que perder tu reputación te iba a hacer reflexionar. Porque mientras tú te ibas a hoteles, yo cuidaba a nuestro hijo, yo hacía la compra, yo llenaba el coche de gasolina. Y tú decidiste que eso valía menos que una aventura de oficina. Así que sí, hice algo para que entendieras la magnitud de lo que rompiste. Le dije que no había hecho las cosas para dañarlo, que en su momento no lo pensé así. Me respondió con frialdad, no me interesa cómo lo pensaste. Solo me importan los hechos. Lo hiciste. Y ahora viviremos con las consecuencias. Sacó de la chaqueta un sobre. Lo dejó sobre la mesa sin explicar nada. Le pregunté qué era. Las condiciones del divorcio, dijo. Ya está todo revisado con el abogado.
No quiero más de lo que me corresponde. Solo quiero cerrar esto y seguir adelante. Me dijo que me daba 2 días para revisar todo, que si no tenía observaciones firmáramos el viernes. Que después de eso iba a buscar piso cerca del instituto de Nico, que no pensaba desaparecer, que iba a estar presente en cada evento, en cada reunión de padres, en cada cumpleaños. Cuando parecía que ya no había nada más que decir, me miró con más dureza que antes. No vuelvas a escribirme. No quiero mensajes, ni disculpas, ni arrepentimientos. No me interesa saber si estás bien o mal. Yo ya no soy tu familia. Me levanté y le pregunté si, aunque fuera por cortesía, podíamos despedirnos con un mínimo de dignidad. Me miró, se acercó, y dijo algo que todavía me pesa más que cualquier otra cosa que haya dicho en todos estos días. Tú ya te despediste de mí cuando abriste la puerta de ese hotel. No lloré. No en ese momento. Lo vi irse de nuevo. Esta vez con el mismo silencio con el que había llegado. Cerró la puerta sin mirar atrás. Y supe que esa era la última conversación que íbamos a tener sin abogados de por medio, sin firmas, sin formularios. Me quedé sola en el comedor, con el sobre frente a mí. Lo abrí, revisé cada hoja. Estaba todo bien. Ninguna trampa, ningún castigo escondido. Solo una división clara de bienes, tiempos, responsabilidades. Como si Luis quisiera que lo único que quedara entre nosotros fuera una estructura ordenada, impersonal. Un cierre administrativo. Y en el fondo, entendí que esa era su forma de protegerse. No lo culpo. Yo habría hecho algo peor en su lugar. El viernes firmamos. No hubo discusión. Luis llegó puntual al despacho del abogado, saludó al secretario con educación, me dio un solo vistazo y se sentó en la silla como si estuviera asistiendo a una reunión de trabajo. Yo llegué unos minutos antes, con la cara lavada, sin maquillaje, vestida con ropa neutra. No era una decisión consciente, pero me di cuenta de que ya no tenía interés en mostrarme fuerte, ni digna, ni preparada. Solo quería terminar con eso. Firmé sin cambiar una coma. Él hizo lo mismo. No cruzamos palabras en todo el proceso. Los abogados hablaron por nosotros. Y cuando todo estuvo sellado, Luis se levantó, se despidió con un leve movimiento de cabeza, y salió por la puerta como alguien que por fin había cerrado una deuda pendiente. Yo me quedé unos segundos sentada en la silla, no por tristeza, sino porque no sabía a dónde ir. No tenía a nadie esperándome. No tenía una cena especial para esa noche. No tenía un plan. Solo un hueco enorme que debía llenar con algo que todavía no sabía definir. Pasaron 2 semanas. Me llamaron del trabajo para comunicarme que la investigación había concluido. No me despidieron, pero me asignaron a un nuevo equipo, lejos de la antigua estructura, sin contacto con Andrés. Era una forma elegante de decirme que mi posición se mantenía por razones legales, pero que ya no era bienvenida como antes. Acepté sin protestar. Andrés renunció. Lo supe por una compañera que me escribió por WhatsApp sin ánimo de juzgar, solo por informar. Nunca volví a verlo. No lo busqué. No quise escribirle. No sentí rabia ni deseo. Solo una indiferencia que me sorprendió. Fue en ese momento que entendí que lo mío con él no fue amor. Fue escape. Un reflejo de un vacío que yo no supe nombrar a tiempo. Algo que parecía importante mientras ocurría, pero que se deshizo en cuanto dejó de estar prohibido. Con Nico, empecé a actuar con más cuidado. Me sentía culpable aunque él no supiera los detalles. Le dediqué más tiempo. Fui a buscarlo al colegio, empecé a sentarme con él a ver series, cociné cosas que antes compraba hechas. No para redimirme, sino porque no quería que el daño se multiplicara en él. Un día, mientras cenábamos,
Me preguntó si su padre y yo nos habíamos peleado por alguien más. No lo miré directo. Solo dije que los adultos a veces cometen errores que tienen consecuencias, y que la responsabilidad era mía. No preguntó más. Pero se levantó de la mesa y me abrazó. Y en ese momento entendí que no lo había perdido todo. Empecé a asistir a terapia. No porque pensara que eso me salvaría, sino porque sentía que necesitaba entender por qué crucé ese límite. ¿Por qué fui capaz de vivir 2 vidas al mismo tiempo sin colapsar hasta que me descubrieron? La terapeuta me escuchó durante semanas sin juzgar. Me ayudó a reconocer que yo ya estaba rota antes de que Andrés apareciera. Que mi relación con Luis era un reflejo de una rutina que nos tragó sin que nadie la defendiera. Pero también me dejó claro que la forma en que actué fue una elección. No fue inevitable. No fue la única salida. Fue la más cómoda en ese momento. Y como toda comodidad basada en la mentira, tuvo un precio. Mis amigas reaccionaron de maneras distintas. Algunas me apoyaron sin preguntar. Otras se alejaron. Algunas me lo dijeron claramente, que no compartían lo que hice, que les dolía porque también querían a Luis. No las juzgo. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Una me dijo que lo que más le dolía no era la infidelidad, sino la forma en que lo manejé, como si fuera algo menor. Me hizo pensar. Me di cuenta de que, en algún punto, había aprendido a justificar mis actos con el cansancio, la rutina, la necesidad. Pero ninguna de esas cosas borraba el daño. Nadie me obligó a engañar. Nadie me empujó a hacerlo. Fue mi decisión, y lo único que podía hacer ahora era aceptar las consecuencias y reconstruirme sin esperar perdón automático. Hoy duermo sola. Comparto la custodia de Nico con Luis. Él sigue viviendo cerca, y cuando nos cruzamos, el saludo es breve, casi administrativo. No hay odio, pero tampoco hay afecto. Hay una distancia limpia, útil, que ambos respetamos. Nico se ha adaptado, aunque de vez en cuando pregunta si algún día vamos a volver a vivir todos juntos. Yo no le miento. Le digo que lo más importante es que los dos lo queremos mucho, aunque ya no estemos en la misma casa. Y él asiente, como si ya hubiera aprendido que hay cosas que no necesitan explicación. He aprendido a ocupar mi tiempo de otra manera. Salgo a caminar, leo más, dejé las redes sociales un tiempo. No porque me avergüence, sino porque me di cuenta de que estaba llenando mi vida con estímulos vacíos. Con distracciones que no solucionaban nada. Ahora estoy empezando a hacer cosas pequeñas. Me inscribí en un curso de diseño que siempre me interesó. No sé si servirá para algo, pero por primera vez en mucho tiempo, hago algo solo para mí, sin que sea una reacción a nadie más. Lo que más me cuesta todavía es mirar hacia atrás sin preguntarme en qué momento exacto lo eché todo a perder. A veces me descubro imaginando cómo habrían sido las cosas si hubiera hablado con Luis antes, si hubiera dicho lo que sentía, si hubiéramos buscado ayuda cuando todavía era posible. Pero ya no pierdo tiempo en suposiciones. Aprendí que vivir de hipótesis solo te deja estancada. Lo hecho está hecho. Y aunque eso no significa que deba resignarme al dolor, sí implica que no puedo negar la responsabilidad. Esta historia no tiene un cierre feliz. Tampoco uno trágico. Solo tiene un final real. Perdí a mi esposo, rompí una estructura que parecía firme, expuse a mi hijo a una separación que no pidió. Pero también gané algo que no tenía, conciencia. Entendí que el amor no basta, que la atención se trabaja, que el silencio constante mata más que las peleas. Y entendí que si no cuidas lo que tienes, no te lo arrebatan, se te escapa solo, sin hacer ruido. No sé qué viene ahora. No tengo un plan. Solo sé que esta vez, cualquier cosa que decida, será con los ojos abiertos.